Bueno, vamos a sumergirnos en el mundo de la neurorehabilitación pediátrica moderna. Esto va a ser un recorrido a nivel de posgrado, ¿eh? Vamos a ir desde los cimientos, o sea, la neurociencia que lo sustenta todo, hasta llegar a las estrategias clínicas que de verdad marcan la diferencia en el día a día. Es, si lo quieren ver así, un viaje de la teoría a la acción. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, los fundamentos. ¿Qué es eso de la plasticidad y el aprendizaje motor? Después, nos metemos de lleno en los paradigmas de intervención pediátrica. Luego, un punto clave, la evaluación de la evidencia científica. O sea, ¿cómo sabemos que lo que hacemos realmente funciona? De ahí pasamos al marco holístico, la CIFIA, para tener una visión completa. Y cerramos con el modelo de equipo transdisciplinario. ¡Vamos a ello! Bien, empecemos por el principio. Todo, absolutamente todo, en neurorehabilitación se basa en esta idea fundamental, la increíble capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para cambiar. Estas son las bases. Miren, para entender dónde estamos hoy, tenemos que ver de dónde venimos. Y por mucho tiempo, el campo estuvo dominado por esta idea. Una idea potentísima de Santiago Ramón y Cajal en 1928. Él dijo, básicamente, que en el cerebro adulto las vías nerviosas eran fijas, inmutables. Y esto no era solo una teoría, fue un dogma que moldeó las expectativas de recuperación por décadas. Pero resulta que la historia dio un giro radical. La neurociencia moderna llegó y sencillamente echó por tierra ese postulado. Hoy sabemos que esa visión era, bueno, incorrecta. Se ha descubierto una verdad mucho más, digamos, esperanzadora. El cerebro no es para nada estático, es un sistema dinámico que se está reconfigurando todo el tiempo con cada cosa que hacemos y, aquí está lo clave para nosotros, también después de una lesión. Y a ese fenómeno, claro, lo llamamos neuroplasticidad. Pero ojo, no es un concepto único y monolítico, es más bien un paraguas que cubre un montón de procesos. Estamos hablando de fenómenos como la diasquisis, la plasticidad de modalidad cruzada, la reorganización cortical. Pensemos en ello a diferentes niveles, ¿no? Desde cambios súper sutiles en áreas lejanas a la lesión hasta una reorganización cortical masiva. Esta es, literalmente, la base sobre la que construimos todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo activamos o guiamos esa plasticidad en la clínica? La respuesta está en el aprendizaje motor. Clásicamente hemos hablado de dos tipos. El explícito, que es cuando damos instrucciones verbales, haz esto, luego esto otro, y el implícito, que es el aprendizaje que surge de la práctica, de la repetición, casi sin pensarlo. Pero aquí es donde se pone interesante. La investigación más reciente está empezando a cuestionar si realmente el aprendizaje explícito siempre ayuda al implícito. Quizás, solo quizás, el mejor camino para aprender un movimiento es, bueno, menos consciente de lo que pensábamos. Ok, con esa base neurocientífica ya clara, ahora sí, vamos a ver cómo todo esto se traduce en la práctica. ¿Cuáles son los grandes paradigmas de intervención en pediatría hoy en día? Este es el puente entre el laboratorio y la clínica. Miren, si hay algo que define el enfoque actual es que es activo. Se acabó la idea de la rehabilitación pasiva. Ahora todo se centra en la tarea. Hablamos de cosas como la terapia orientada a la tarea, la terapia de movimiento inducido por restricción, la famosa CMT, la terapia bimanual intensiva o HABIT, también enfoques más cognitivos como el COP. Y claro, la tecnología, con la realidad virtual y el exergaming. Pero el hilo que une todo esto es uno. La práctica tiene que ocurrir en entornos naturales, en el mundo real del niño. Ok, pero ¿cuánto hay que practicar? ¿Cuál es la dosis? Y aquí la evidencia es, de verdad, muy clara. Las guías de práctica clínica sugieren un umbral. Y ese umbral es de más de 40 horas. Ojo con este número, ¿eh? Más de 40 horas de práctica para ver mejoras motoras que se generalicen. Esto cambia por completo las reglas del juego. Nos obliga a diseñar intervenciones intensivas y nos dice, a gritos, que los programas domiciliarios no son un extra, son la clave para llegar a esa dosis. Perfecto, tenemos los principios y las intervenciones. Pero, ¿cómo sabemos qué es lo que de verdad funciona? No basta con la intuición. Tenemos que ser capaces de evaluar la evidencia científica de forma crítica. Y para eso hay que entender un poco de metodología. Y el primer paso para evaluar la evidencia es mirar la calidad de cada estudio.
Lo que ven aquí es una evaluación del riesgo de sesgo de una revisión sistemática sobre imaginería motora. En español simple, ¿qué tan probable es que los resultados del estudio estén contaminados o equivocados por cómo se hizo? Se analiza todo, el proceso de aleatorización, si faltaron datos, etc. Y fíjense, solo un 35% tenía bajo riesgo. Un 55% generaba algunas preocupaciones. ¿Esto significa que no sirven? No, para nada. Pero sí significa que tenemos que leerlos con un ojo crítico. Luego, el siguiente nivel es el metaanálisis. Aquí es donde juntamos los resultados de muchos estudios para tener una imagen mucho más robusta. Miren esta tabla sobre Exergaming con realidad virtual. Nos tenemos que fijar en el intervalo de confianza, el IC del 95%. La regla de oro, si ese intervalo no cruza el 0, ¡bingo!, tenemos un efecto estadísticamente significativo. Fíjense en el PEDI de movilidad. El efecto es de 1.32 y el intervalo va de 1.11 a 1.52. Claramente no toca el 0. Pero miren el GMFM 66. El intervalo va de menos 3.74 a 1.22. Cruza el 0, lo que significa que el efecto es incierto. Y otro dato, la heterogeneidad y cuadrada, si es baja, como aquí, nos dice que los estudios son bastante parecidos en sus resultados, lo cual es bueno. Bueno, pero una intervención, por muy basada en evidencia que esté, no puede ser una isla. Necesitamos un marco conceptual que organice todo nuestro pensamiento. Y ese marco, hoy por hoy, es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, en su versión para infancia y adolescencia, la CIF-IA. Y quiero ser claro en esto, es mucho más que una lista de códigos. Es un lenguaje universal para hablar de la salud de una forma holística. Lo que hace la CIF-IA fundamentalmente es obligarnos a levantar la vista del diagnóstico. Nos hace enfocarnos en dominios como los de actividades y participación. Ya no solo hablamos del problema, sino de cómo afecta el aprendizaje, la comunicación, la movilidad, las relaciones, la vida. Ese es el cambio de paradigma. Dejamos de mirar solo la deficiencia para empezar a entender el funcionamiento de la persona en su contexto real. Y aquí se ve perfecto cómo funciona este modelo biopsicosocial. Claro que nos importan las funciones y estructuras corporales, por ejemplo el tono muscular que tiene su código, el B735. Pero igual de importante es la actividad, como andar, que es D450, y la participación, como, no sé, jugar en un equipo, que sería D920. Y crucialmente, la CIF-IA añade dos componentes más, los factores ambientales, como si hay o no una rampa en la escuela, y los factores personales, que son únicos de cada individuo. Ahora, seamos honestos, la CIF-IA puede ser un poco técnica y árida. Para hacerla mucho más práctica y fácil de comunicar, sobre todo con las familias, Rosenbaum y su equipo crearon el modelo de las F-Words. Es una traducción brillante de la CIF-IA a 6 conceptos clave que todos entendemos: función, familia, fitness, o sea, la condición física, amigos, friends, diversión, fun y futuro. Es una forma de poner a la persona en el centro de verdad. Y ya casi para cerrar, nos falta una pieza del rompecabezas. Porque podemos tener la mejor ciencia, la mejor evidencia y el mejor marco conceptual, pero si el equipo no funciona, nada de esto sirve. La forma en que nos organizamos y colaboramos es, créanme, tan importante como las intervenciones que aplicamos. A ver, los modelos de equipo han ido evolucionando, ¿no? Empezamos con el modelo unidisciplinar, cada uno en lo suyo en su silo. Luego vino el multidisciplinar, varios profesionales trabajando en paralelo pero sin mucha integración. Dimos un paso más con el interdisciplinar, donde ya hay comunicación y objetivos comunes. Pero el gold standard hoy, el ideal, es el modelo transdisciplinario. Aquí las líneas entre disciplinas se vuelven porosas, los roles son flexibles y, lo más importante, las decisiones se toman de forma realmente compartida. Es una atención totalmente integrada. Y no es una opinión. Como bien dice Carol, este es el estándar de oro en neurorehabilitación. Y la razón es simple. Es el único modelo que por su propio diseño asegura una atención verdaderamente integrada y centrada en la persona y su familia, no en el lucimiento de cada disciplina por separado. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. La pregunta del millón, ¿no? Porque, si lo piensan, tenemos la ciencia, tenemos la evidencia que va creciendo, tenemos el marco conceptual y sabemos cuál es el modelo de equipo ideal. Pero el gran desafío, el que va a definir el futuro de nuestro campo, sigue ahí. ¿Cómo logramos cerrar esa brecha que a veces existe entre la investigación de punta y la práctica clínica del día a día? ¿Cómo hacemos para que todo esto que sabemos llegue a cada niño que atendemos? ¿Encontrar la respuesta a eso? Bueno, ese es el futuro de la neurorehabilitación pediátrica.